el tema de los techos con respecto a cómo se pueden llegar a financiar las campañas políticas, vemos los tres niveles electivos. Vemos las candidaturas o las precandidaturas para el caso del nivel electivo presidencial, que estamos hablando de que tienen hasta 505 millones de lempiras para financiar. En el nivel de diputados, en función de la densidad poblacional que tengan, ¿no? Y que están arrojados en cada uno de los departamentos del país, puede gastar un máximo de 4.7 millones de lempiras y un mínimo de 2.7 millones según la densidad. Y en el tema de alcaldes, un máximo de 44 millones y 97 mil, un mínimo de 97 mil lempiras según la cantidad de personas. Entonces ahí podemos identificar a los 10 precandidatos que están. Si bien es cierto, hay un techo, ese techo son los 505 millones, nunca se ha utilizado, o mejor dicho, nunca se ha reportado. Creo que lo que más se ha llegado a reportar son cerca de 250 millones para temas de financiamiento, específicamente a una precandidatura presidencial, pero en el caso de que se llegase a utilizar, ahí estamos hablando de que hay una disponibilidad entre los 10 de 5.050 millones de lempiras para temas de financiamiento. Y que se puede llegar a ser otro debate, ¿no? La necesidad de realizar campañas políticas tan extensas en función de elecciones primarias y quién financia las elecciones primarias y cuál es el costo de esas elecciones primarias, que incluso estamos preparando un estudio para eso y que lo vamos a conocer en los próximos meses con respecto a cuánto cuestan las elecciones en Honduras comparado a otros países con democracias incluso más sólidas al respecto. Vamos a continuar. Aquí quiero hacer, y a manera de antecedente, ¿no? Porque hay que recordar también, no solo hay que focalizarse en el año 2025, es cómo se han financiado las campañas políticas en los últimos años, y que son datos propios que se desprenden en un primer momento de la Unidad de Política Limpia, pero también datos que se ventilaron fuera del país, en juicios, en esas cortes federales en Estados Unidos y que todavía hay muchas que están pendientes. Entonces, a pesar de los esfuerzos como la creación de Política Limpia en el 2017, como la creación de su ley, como la creación de su reglamento, algunas herramientas accesorias, el incremento hasta cierto punto de su presupuesto, pero que todavía con falencias técnicas, con falencias presupuestarias lo podemos llegar a considerar, pero sobre todo con ese recurso humano que todavía está pendiente. No quiero decir que todos, pero gran parte de los partidos políticos ha recibido financiamiento ilícito o ha recibido financiamiento de fuentes prohibidas por la ley. Aquí ya el informe de gestión y de rendición de cuentas del ciclo de los 6 años de la Unidad de Política Limpia lo decía. Ahí vemos las 3 fuerzas políticas: Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional. Está el gasto total, que para el Partido Liberal fueron esos 212 millones, 76 millones para Libertad y Refundación, 514 para el Partido Nacional, y creo que aquí es donde está lo más importante, en el tema del origen desconocido. Porque ahí ese origen desconocido, uno puede ser porque no se reportaron, se dejaron de reportar, mejor dicho, a través de los informes de liquidación, quién estaba financiando las campañas políticas, pero también por cómo se ha manejado y por lo que se ha llegado a descubrir, esto tranquilamente nos podría llegar a dejar y pensar, ¿no? Que eso fue financiado con corrupción, eso fue financiado a través de dinero de narcotráfico, de lavado activo, de criminalidad organizada, etcétera. Estamos hablando que, según ese informe de la Unidad de Política Limpia, el 76% de lo reportado, casi 77% de lo reportado por el Partido Liberal es de origen desconocido. En el caso del Partido Libertad y Refundación, el 40.7%, y estamos hablando de más de 250 millones de lempiras para el caso del Partido Nacional, con ese 50% que se dejó de reportar en ese momento. Y ahí las imágenes no necesitan mayor explicación, ahí está la representación gráfica de los 3 partidos políticos y que de una u otra forma tienen esa vinculación directa con ese financiamiento ilícito a las campañas. Y aquí vamos a seguir. Luego, siguiendo con esa parte de antecedentes, es lo que se ha ventilado, por ejemplo, aquí hemos identificado 5 de los juicios que se han realizado, en donde está, por ejemplo, Midencio Kelly. Hay 3 menciones específicas en el juicio de Juan Orlando Hernández, el expresidente, y varios políticos y funcionarios electorales, donde ahí ustedes pueden ver, y que lastimosamente la pantalla se configuró se armó de una manera incorrecta, pero ahí se puede ver la cifra en dólares. Estamos hablando de $1 millón. En el primero de Midencio Kelly estamos hablando de $40,000, $100,000. El supuesto soborno de Joaquín Guzmán Loera de $1 millón a Juan Orlando, y para varios políticos cerca de 1.5 millones de dólares. Estamos hablando de 3.6 millones de dólares, equivalentes a casi 80 millones de lempiras de financiamiento político. Entonces es verdaderamente difícil, y si lo vemos desde la perspectiva de la competitividad entre candidatos,
una persona que se financia con fondos propios o con fuentes lícitas, permitidas por la ley, a recibir esa gran inyección de esos capitales. Entonces, si vemos, ya se sigue el patrón, se sigue la tendencia con respecto a ese tema del financiamiento político, ya no solo desde la perspectiva nacional, que es lo primero, lo que logró identificar la Unidad de Política Limpia a través de su informe de gestión. Aquí ya caemos directamente a esos sobornos que se llegaron a articular y a pagar y que se ventilaron y se llegaron a comprobar según los jurados en esas Cortes Federales de Estados Unidos. Luego, aquí hay un círculo vicioso, siguiendo la línea del slide anterior, entre extraditados, narcotráfico y el financiamiento para campañas políticas. Aquí podemos ver, y aquí es por eso la importancia de la extradición, por eso no quiero ahondar en eso porque se va a hablar después, hay 61 procesos de extradición que ya se realizaron. 58 juicios que ya se culminaron y 58 condenas. Es decir, hay un 100% de efectividad con respecto a esas condenas. Y de esas condenas, estamos viendo que hay 5 entre diputados, entre alcaldes y entre el expresidente que ya han sido condenados, 8 exfuncionarios públicos que ocuparon, por ejemplo, el cargo más alto en temas de seguridad a través de la Policía Nacional y otros narcotraficantes supuestos empresarios. No es que solamente eso. Hay más juicios que se están ventilando y que están pendientes, pero también otros que se dirige o se individualiza directamente a la persona como un narcotraficante específicamente. Y luego, no solamente es el tema de los favores o lo que se recibe, ¿no?, para temas de financiamiento en colocar presidentes, en colocar diputados, en colocar alcaldes o colocar piezas claves a través de los ministerios o las secretarías de Estado. Es el tema de los contratos, porque se ha logrado identificar también en ese círculo vicioso, por ejemplo, hay tres grandes ejemplos. La empresa Inrimar, que tenía vínculos directos con los cachiros, la empresa constructora de Chan de Ardón, que recientemente ya se va a liberar, o se liberó, mejor dicho, que también tiene una relación directa, y otras empresas con el tema del transporte marítimo, que tenía también una apertura con el caso de Carlos Lobo, que fue, si mal no recuerdo, el primer extraditado. Eso es para citar un par de ejemplos en este tema del financiamiento político.